Amén, aleluya. Bueno, entonces vamos a estudiar esto que el Señor nos ha puesto, ¿verdad? Y es acerca de la mujer sabia, ¿verdad? Que edifica su casa. Y el Señor nos quiere mostrar quién es esa mujer sabia. Y esa mujer sabia somos nosotros. Pero el Señor nos va a revelar qué es lo que el Señor está queriéndonos decir en este capítulo de la Biblia, en Proverbios 14. Estamos a Dulce María, estamos en Proverbios 14 y Giovanni va a leer del 1 al 2. Ok. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. El que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Amén. Ok, amén. Nosotros, yo no sé tú, Giovanni, ¿verdad? Yo no sé, Dulce María, ¿verdad? Que son las que conocen un poquito más al Señor. Muchas veces nos han enseñado que la mujer sabia edifica su casa, que está hablando de su casa física, ¿verdad? Que está hablando de su matrimonio, que tiene que preocuparse que por su esposo, por sus hijos. Y realmente el Señor está hablando a su cuerpo, el Señor está hablando a su iglesia, el Señor nos está hablando a todos. Si ustedes se dan cuenta, y vamos a ver más adelante, y se los digo desde ahorita, Dios empieza a hablar en el sexo femenino. Y más adelante habla como en el sexo masculino. El Señor, en la palabra de Dios no hay sexo. En la palabra de Dios, Dios habla tanto al hombre como a la mujer. Y Dios en esta palabra está hablando al varón y está hablando a la mujer. Amén. Aquí no Amén. está hablando específicamente a nosotras las mujeres. Y eso es lo que nos han enseñado, pero el Espíritu Santo hace tiempo a mí me reveló y me enseñó, porque esta es palabra revelada por el Espíritu Santo, que la mujer sabia es tanto el varón como es la mujer. Y muchas veces las conferencias que se hacen para la mujer sabia es solamente para mujeres, pero no es así. El Señor está hablando que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Quiere decir, tu casa no es las cuatro paredes donde tú vives. Tu casa es tu corazón. Aleluya. Eres tú. Tú eres la casa. Tú eres el templo de Dios. Tú eres la iglesia. La iglesia no son las cuatro paredes donde nosotros nos congregamos. Le llamamos iglesia, pero la iglesia somos nosotros que somos el cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Nosotros, entonces, edificar tu casa quiere decir que tú tienes que sanar tu corazón. Quiere decir que tú tienes que liberarte de muchas cosas que tú tienes. Quiere decir que tú tienes que limpiar tu casa de toda falta de perdón, de toda tristeza, de toda raíz de amargura. Eso es lo que el Señor está diciendo al edificar tu casa. Edifica tu casa quiere decir que tú tienes que limpiarla. Tú eres el templo. El Espíritu Santo mora en nosotros. Ya el Espíritu Santo, ya la presencia de Dios no está como estaba antes en el Antiguo Testamento en el tabernáculo. Antes, en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, ¿verdad? Solamente el sacerdote entraba al lugar santo. Amén. Amén. Y el sacerdote tenía que entrar limpio. Así. Limpio de pecado. Amén. Y entraba atado de su pie derecho, por si él entraba con un pecado,
Entonces él moría instantáneamente y lo tenían que jalar. Pero viene nuestro Señor Jesucristo, paga el precio en la cruz del Calvario, se rompe ese velo que era lo que dividía donde estaba el pueblo de Israel, ¿verdad? Y donde estaba el lugar santo, que no podían, había un velo donde no podía entrar nadie. Entonces nuestro Señor Jesucristo viene y rompe ese velo, y entonces nosotros, al aceptar a nuestro Señor Jesucristo, viene el Espíritu Santo y mora en nosotros. Y nosotros somos el templo, somos ese tabernáculo. En nosotros está ese lugar santo. Pero si nosotros dentro de nuestro corazón, en nuestro corazón, hay falta de perdón, hay resentimiento, hay amargura, hay ataduras, hay maldiciones, no damos espacio al Espíritu Santo para que Él pueda estar ahí. A veces nos es difícil entrar a la presencia de Dios porque hay cosas que están, obstáculos que no nos están permitiendo. La presencia, el fuego, la gloria de Dios está en nosotros. Amén. Y nosotros tenemos que preocuparnos. ¿Cómo estoy yo en mi interior? ¿Cómo está mi corazón? Para no entristecer al Espíritu Santo. Porque dice la palabra de Dios que la necia con sus manos la derriba. Con nuestras actitudes quizás, porque si nosotros estamos con resentimiento, con coraje, con falta de perdón, inconscientemente vamos a ofender y vamos a gritar y vamos a pelear y vamos a actuar de una manera que no es correcta. Entonces estamos nosotros derribando, nosotros no estamos construyendo esa casa que el Señor quiere que nosotros, ese templo que el Señor quiere que nosotros construyamos dentro de nosotros. Amén. Por eso es bien importante sanar nuestra alma. Por eso es bien importante pasar por liberación, porque tenemos muchas cosas que tenemos que romper, muchas cadenas, muchas ataduras. Amén. Entonces, dice el número 2, el que camina en su rectitud teme a Jehová. Amén. Amén. Mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. Cuando estamos caminando en rectitud, cuando estamos caminando conforme a la palabra de Dios, cuando nosotros, el Espíritu Santo viene y nos trae convicción, cuando estamos haciendo algo mal y nos damos cuenta y el Espíritu Santo viene y nos trae convicción, entonces nosotros tememos, ¿verdad? El temor de Dios de quedar, no de que nos vaya a castigar, sino porque estoy ofendiendo a mi Padre. Aleluya. Y yo no quiero ofenderle. Entonces, tenemos que caminar con esa rectitud, con ese temor. Sí, amén. Pero si nosotros volvemos a lo mismo, si nuestro corazón no está limpio, si nuestro corazón no está sano, si venimos cargados de maletas de cosas que venimos trayendo de nuestro pasado, porque el Señor, venimos al Señor, lo aceptamos como nuestro Señor Jesucristo, como nuestro Señor y Salvador, ese es el paso más importante. Viene el Espíritu Santo y mora en nosotros. Pero de ahí nosotros tenemos que encargarnos de destruir ese viejo edificio, ese viejo hombre, como dice la palabra de Dios. Amén. Para ser transformados y renovados a ese nuevo hombre que Dios quiere. Pero Dios no lo va a hacer si tú no se lo permites. Así es. Porque Dios es un caballero. Porque Él no hace algo que tú no quieres que haga. Y por eso nosotros no cambiamos inmediatamente así. No, es un proceso. Es una decisión que tú tienes que tomar. Es un cambio que tú tienes que hacer. Y decir, Señor, yo quiero cambiar.
Yo no quiero ser la misma persona que yo era antes. Gritona, enojona, renegona, mal hablada, yo no sé. Yo no quiero ser esa persona, Señor. Cámbiame. Pero venimos también con maldiciones, con iniquidades de nuestros familiares, de nuestros antepasados. Tenemos que romper toda esa iniquidad, tenemos que romper esa maldición, porque la palabra de Dios dice que la iniquidad y la maldición pasará de generación en generación. Amén. Si nosotros no rompemos eso, venimos todavía con eso. Y entonces la iniquidad nos empuja al pecado. La iniquidad nos empuja a hacer cosas que no queremos. Por eso tenemos que tratar de llegar a ser esa mujer sabia. Esa mujer sabia que edifica y cuida su casa. Su casa eres tú. Tú tienes que cuidarte tú. Por eso el Señor dice en este momento, tú tienes que preocuparte en este momento ahorita por ti. Dulce María, por ti, Vero, por ti, Giovanni, por ti, hermanita Mari, por ti, Shari, por mí. Yo tengo que preocuparme por mí. ¿Cómo estoy, Señor? Sáname, Señor. Amén. Para que el Señor entonces haga lo que tiene que hacer. El Señor quiere que nosotras estemos primeramente bien nosotras. Y por eso es de que el Señor nos ha puesto en esta tarde para estar aquí. Amén. Entonces vamos a leer todo porque está poderoso, ¿verdad? Proverbios 14, pero de ahí me voy a brincar un poquito. Ahorita vamos a leer los siguientes versículos. De ahí me voy a brincar. Y si por favor, Verónica, me puedes leer Proverbios 9:1. Y por favor, Giovanni, me buscas Isaías capítulo 11, versículo 2. Sí. Ok, Vero, ¿estás lista? Gloria a Dios. Estás en mute. Quita tu, te puse en mi, quita. Okay. Perdón. No, yo lo puse. Sí, porque Okay. no se la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Amén. Proverbios 9:1 dice, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. La sabiduría de Dios es la que va a edificar nuestra casa. La sabiduría de Dios, pero nuestra casa tiene que ser edificada levantando, ¿qué dice? 7 columnas. Y vamos a ver cuáles son esas 7 columnas. Entonces, por favor, Giovanni, me lees Isaías 11:2. Sí. Isaías 11:2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Aleluya. Si ustedes pueden ver ahí y cuentan cuántos son. ¿Cuántos son, por favor? Cuéntenlos. 7. 7. Los 7 espíritus de Jehová, las 7 columnas. Gloria a Dios. Esto es lo que tiene que estar en nosotros para edificar nuestra casa. El espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo, el espíritu de poder, el espíritu de conocimiento y el espíritu de temor a Jehová. Amén. Amén. Ok. Entonces, la sabiduría, ¿verdad? Vamos a ver lo que es la sabiduría. Les voy a leer la definición de lo que es la sabiduría, en verdad, en la Biblia. Dice, el significado bíblico de la sabiduría
según nos indican las Sagradas Escrituras, se refiere a que Dios es el origen. O sea, Dios es el origen de la sabiduría. Amén. Amén. Y fuente de toda sabiduría. Gloria a Dios. Y el reconocimiento de ella, así como el cumplimiento de sus leyes y sus mandatos. Las leyes que nuestro Señor nos dicta están basadas en la sabiduría. Amén. Ahora, Amén. nuestra sabiduría es una cualidad que no ocurre ni tampoco se desarrolla al instante. Amén. Amén. Inmediatamente, cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? No quiere decir que paz, inmediatamente ya vamos a ser mujeres sabias. No. Vamos a nutrirnos Porque de la... basta la sabiduría. Dice, no ocurre al instante, sino que se necesita de una experiencia y un aprendizaje. Y que a su vez nos permite tener una noción mucho más íntegra y holística de nuestra existencia, permitiéndonos discernir mucho más fácilmente entre lo que está bien de lo que está mal. Amén. Amén. Con la experiencia, con lo que vamos viviendo, con lo que el Señor va haciendo, vamos adquiriendo sabiduría. Sabiduría es madurez. Cuando tú llegas a una madurez espiritual, ¿verdad? Tú vas a poder tener la inteligencia, vas a poder distinguir entre lo bueno y lo malo, Amén. ¿verdad? Amén. Vas a poder discernirlo, ¿verdad? Que Aleluya. las personas que actúan con sabiduría tienen como principal cualidad la prudencia. ¿Ok? Quiero que anoten todo esto. Dice, la prudencia, la tranquilidad y la resolución de conflictos utilizando la paz. Y los consejos de la Sagrada Escritura como herramienta de acción. Amén. Amén. Pues la palabra del Señor es pura y no hay nada que logre escapar de su vasto entendimiento. Aleluya. Concienciar a los creyentes de sabiduría del Señor es parte del camino hacia. Amén. Amén. Entonces, cuando uno ya tiene esa madurez, esa sabiduría, que uno llega a esa sabiduría, ¿qué es lo que es un sabio? El sabio calla. ¿Sabían eso? Que una Sí. persona sabia calla Amén. y escucha. Una persona necia, ¿qué hace una persona necia? Pues estable ya. Hable y quiere tener la razón y quiere ganar y quiere la palabra, la persona sabia, ¿verdad? Calla. Entonces, por eso, en Proverbios 14 dice, ¿verdad? Que la necia destruye su casa. Así es. Amén. Porque no tiene sabiduría. Aleluya. Porque cuando viene el conflicto, cuando viene la pelea, en ese momento calla. Amén. Amén. Y eso es lo que tenemos que ser nosotros, una mujer sabia. Que en el momento que vienen los dardos, porque recuerden que nuestra pelea no es contra sangre ni es contra carne. Aleluya. Nosotros no estamos peleando con nuestro marido, ni estamos peleando con nuestro vecino, ni estamos peleando con las personas. Aleluya. Entonces, cuando vienen los dardos del enemigo a querer lastimarnos, nosotros nos vamos a parar y no vamos a crear ese conflicto, esa pelea que se haga más grande. Amén. Amén. Y nosotros antes, y me incluyo yo, y yo voy a hablar de mí. Antes, conociendo ya al Señor,
cuando venían los conflictos o las peleas con mi esposo, yo empezaba a gritar y a pelear y a discutir y que porque yo quería lo mejor para mi matrimonio y esto y esto. Y aunque mi esposo estuviera mal, yo estaba mal porque yo estaba peleando. Ya estaba yo formando parte de esa pelea. Entonces no estaba siendo sabia, estaba siendo necia. Amén. 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 Pero si entonces viene esa persona y nos dice algo que nos lastima, algo que nos ofende, lo que yo he aprendido es callar y cuando las aguas se tranquilicen, hablar. Y poner mi punto de vista. Amén. Amén. Entonces, hermanita Giovanni, continúe del 3. Del 3 hasta el 9. Bueno, hasta el 10. Okay. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca. No, perdón, Sí. perdón. Estás en Isaías, ¿verdad? No. Perdón, en Proverbios 14. Sí. Perdón, regresamos Proverbios. a Proverbios 14. Perdón. Okay. Yo estaba leyendo acá. Ok, amén, gloria a Dios. Okay. Proverbios 14. Proverbios 14. 3. Entonces, del 14 del 3 al 10. Sí, ajá, del 3 al 10. Ok. En la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios lo guardarán. Sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. El testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. Busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla, mas el hombre entendido la sabiduría le es fácil. Vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. La ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. El corazón conoce la amargura de su alma, y extraño no se entremeterá en su alegría. Amén. Gloria a Dios. Hay una cosa que les dije que iban a, no sé si se dieron cuenta, ¿verdad? Vete de delante del hombre necio. Está hablando al hombre. Luego dice que hay camino que al hombre le parece derecho. Ya no está diciendo mujer, ¿se fijan? Y ya no está diciendo que la mujer desea que esto, ya está hablando. Entonces, aquí es donde nada más quería mostrarles que Dios está hablando al hombre y a la mujer. Y esta palabra es para el hombre y para la mujer. Y vamos a declarar que Dios va a hacer a nuestros maridos un hombre sabio. Amén. Que edifica su casa. Amén. Amén. Bueno, entonces dice en el número 3, en la boca del necio está la vara de la soberbia. Así es. Porque el necio va a estar la soberbia, el orgullo. Aleluya. Va a estar eso que se va a creer que él es el que tiene la razón. Gloria a Dios. Mas los labios de los sabios los guardarán. Los Sí. sabios callan, el sabio calla. Aleluya. Amén. Y piensa antes de hablar lo que va a decir. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros seamos mujeres sabias, que nosotros pensemos antes de hablar lo que pensemos antes
de lo que vamos a hablar, lo que vamos a decir. Que no seamos esa mujer necia, amén. Amén. Dice, sin bueyes, dice, el granero está vacío, más la fuerza del buey hay abundancia de pan. Amén. El testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. Aleluya. Amén. Busca el encarnecedor la sabiduría y no la halla. Así es. O sea que el hombre necio, por más que busque la sabiduría, por más que haga, si no cambia su corazón, si no cambia su soberbia, si no cambia, si no edifica su casa, no va a encontrarla. Aleluya. Amén. Tenemos que nosotros limpiar nuestra casa, tenemos que barrer nuestra casa, sacar toda basura, toda inmundicia, todo pecado, toda iniquidad, toda maldición. Y muchas veces nosotros mismos tenemos que ser jueces de nosotros mismos. Aleluya. Y tenemos que ser duros con nosotras mismas. Amén. Así es. Así es. Y analizarnos cómo es que realmente yo soy. ¿Soy una mujer necia o soy una mujer sabia? Gloria a Dios. Amén. Amén. Mas el hombre entendido, la sabiduría le es fácil. Amén. Amén. Dice, vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. Se fijan, si nosotros nos fijamos aquí y empieza a hablar de las, por esto dije que no sé si las anotaron las columnas. Una era la sabiduría y otra era la ciencia. ¿Recuerdan? Sí. Dice, porque en él no hallarás labios de ciencia. O sea, aquí mismo dentro de la palabra, dentro de Proverbios, si escudriñamos y nos fijamos, están las 7 columnas. Aleluya. Porque la mujer necia teme, al principio decía, ¿verdad? Al principio teme, o sea, la mujer necia, la mujer sabia teme, ¿verdad? De lo que va a hablar. Amén. Amén. Entonces, dice, la ciencia del prudente está en entender su camino, Aleluya. mas la indiscreción de los necios es engaño. Los necios se mofan del pecado. O sea, que una mujer necia que no tiene su casa edificada, que dentro de esa mujer hay, o ese hombre, esa persona, hay resentimiento, odio, coraje, raíces de amargura. Todo eso te va a empujar al pecado. Todo eso te va a llevar al pecado. Por eso es que nosotros tenemos que escudriñar y ver que no haya una falta de perdón, que no haya una raíz de amargura dentro de nosotros. Amén. Amén. Mas entre los rectos hay buena voluntad. El corazón conoce la amargura de su alma y extraño no se entremeterá en su alegría. Amén. Y lo dice el 11, la casa de los impíos será asolada. Aleluya. Mientras que nosotros estemos con todo eso dentro de nuestro corazón, nuestra casa, no puede haber presencia de Dios. Amén. Amén. La presencia de Dios, el gozo, la paz, el fruto del Espíritu Santo es quien tiene que morar en nosotros. Amén. Aleluya. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu Santo? Está en Gálatas, creo que 25. Si lo buscamos, vamos a leer cuáles son, ¿verdad? Que eso es lo que tiene que haber en nuestro corazón. Está en Gálatas 5, 22, 23.
Léelo, Vero. Corintios. No lo he encontrado, ahí voy. Gálatas, ¿qué era? Gálatas 5, 22, 23. 5, 22, 23. Gálatas. Está Corintios. Uy, segunda de Corintios. Valga, no lo hallo, espérenme. Corintios, Romanos. Aleluya. Válgame, no lo hallo. Está adelante de Efesios, creo, ¿verdad? ¿O está antes? Dice ahí. Sí, está Efesios y luego sigue Gálatas. Está Efesios y luego sigue Gálatas. Amén. Ah, no. Válgame. Pues ya pasé Efesios y no lo encuentro, perdón. Después de Efesios está Gálatas. Efesios. Termina, enseguida. Antes. Ya lo encontré. Está antes. Sí, yo sabía que estaba antes después. Sí. Sí, pero están ahí juntos. Es 5:22, ¿verdad? 23, ajá. Ajá. Amén. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Entonces, el fruto del Espíritu es amor. Tiene que haber el amor de Cristo en nosotros hacia todos. Yes. Amén. Sin, ¿cómo se dice la palabra? O sea, sin que no haya nadie, o sea, a este no, a este sí. El amor de Cristo, hasta dice la palabra de Dios que tenemos que amar hasta nuestro enemigo, ¿verdad? Tiene que haber gozo. Cuando nosotros limpiamos esa casa, cuando nosotros sacamos toda tristeza, cuando nosotros sacamos todo dolor, cuando cortamos toda raíz de amargura, pero con hacha hasta lo profundo de la raíz de amargura, cuando perdonamos, cuando nosotros nos llenamos más del amor de Dios, empieza a tener ese gozo y esa paz. Amén. Y en medio de la tribulación, en medio de los problemas, va a haber, vas a tener ese gozo y vas a tener esa paz. Porque el espíritu, el fruto del espíritu ya está en ti y no se va a ir. Así venga lo que venga el tsunami, como les decía el lunes, va a haber ese gozo y va a haber esa paz dentro de ti. Paciencia. Wow. Paciencia, dices tú, wow, Señor. Yo aprendí mucho a tener paciencia. Y yo siempre he escuchado que decían, no le pidas a Dios paciencia porque te va a poner más, ¿cómo se dice? Tribulaciones. Más prueba. Más prueba. Pero qué bueno que me ponga más pruebas para tener más paciencia. ¿Por qué? Porque la paciencia es fruto del Espíritu Santo. Amén. Amén. Si el Señor tiene que ponerme más pruebas para yo tener más paciencia, porque cuando tú tienes paciencia, tú sabes esperar. Amén. Amén. Cuando está ese fruto en ti de la paciencia, tú sabes esperar y tienes esa fe y esa convicción de que va a hacerse lo que va a cumplirse lo que tú estás pidiendo. Aleluya. Porque vas a tener esa paciencia de saber esperar en el Señor. La paciencia es saber esperar, tener la paciencia, no estar apurado, no estar preocupado, no estar, ay, ¿cuándo pasará? ¿Y por qué el Señor no me contesta? ¿Y por qué esto no pasa? ¿Y por qué no pasa todavía? No,
Cuando tú tienes la paciencia, tú sabes esperar en el Señor. Porque tú tienes la seguridad y tienes la confianza de que Dios va a hacer su obra perfecta. Amén. Amén. Benignidad, bondad, fe, la fe de Dios. La fe es de Dios. Amén. Después vamos a estudiar, después vamos a estudiar sobre la fe de Dios, la fe sobrenatural, la fe de creer más allá. Amén. Amén. Mansedumbre, templanza, ¿verdad? Contra tales cosas no hay ley. Amén. Todo Amén. eso tiene que haber en mi casa. En mí tiene que haber todo eso. Gloria. Y es lo que tenemos que escudriñar y tenemos que preguntarnos a nosotras mismas qué me falta. ¿Me falta paciencia? Dame más pruebas, Señor. Amén. Amén. Tengo falta de perdón, no puedo perdonar a esta persona, tengo resentimiento, tengo odio, Señor. El perdón no es un sentimiento, no es una emoción, es una decisión. Y si tú quieres que Dios cambie tu vida, tienes que tomar la decisión de decir, Señor, yo quiero perdonar. Amén. Por Amén. muy difícil o muy duro, hay que haya sido lo que te hicieron. Amén. Entonces, vamos a poquito más abajo, ¿verdad? Nos quedamos en el 10, ¿verdad? Pero vamos un poquito más abajo que lo que les quiero explicar, ¿verdad? Para ir poco a poco con las columnas, ¿verdad? La primera columna dice que es, la primera columna, si vamos a Isaías, otra vez, Isaías 11:2, quiero que todas estén en Isaías 11:2. Y quiero que vean cuál es la primera columna. Porque vamos a ir viendo cada una de ellas. Espíritu de sabiduría. No. Isaías 11:2 dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Esa es la primera columna. La primera columna es reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Cuando nosotros venimos y aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, viene y reposa en nosotros el Espíritu Santo. Quiere decir que esa primera columna ya se está levantando en nosotros porque ya está el Espíritu Santo reposando en nosotros. Amén. Amén. Nosotros somos casa sobre la roca, que es nuestro Señor Jesucristo, con las 7 columnas labradas. Amén. Nosotros somos la casa sobre la roca con 7 columnas labradas. Cristo es la roca, la cual deben ser edificadas nuestras vidas. Las casas que son edificadas poniendo a Cristo como roca tienen 7 columnas labradas con diseños exclusivos. Amén. Amén. O sea que sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo, ahí vamos a edificar nuestra casa. Amén. Amén. Vamos a levantar. Y a nosotros aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, levantamos la primera columna. Amén. Amén. Dice, la primera columna es nuestra salvación, ¿verdad? Como les estaba diciendo, cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, viene y mora en nosotros el Espíritu Santo, porque la primera columna es que el Espíritu de Jehová reposa en nosotros. Esa es la primera columna. Entonces, cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo viene y reposa en nosotros, viene, ¿verdad? Y está en nosotros. Entonces ya se está levantando. Es el momento de nosotros ser salvos. El Espíritu Santo reposa en nosotros. Aquí es el momento en que pondremos a nuestro Señor Jesús como roca de fundación de nuestra casa. Amén. Amén. Amén.
Entonces, estábamos hablando, ¿verdad? La segunda columna es, si El vamos es- a Isaías otra vez, Es el espíritu de sabiduría, ¿no? la segunda es el espíritu de sabiduría. ¿Y qué decía cuando leímos la definición? Que la sabiduría no se va a hacer así. No. No, ¿verdad? La sabiduría no va a ser, es conforme nosotros la experiencia, el aprendizaje, lo que el Espíritu El Santo nos va a revelar. Y el conocimiento de las leyes de Dios. Y la cita, pastora, de la Estamos- sabiduría. Estamos ahorita viendo el significado de las columnas en Isaías 11:2, ¿verdad? Que dice Ese, que ese es donde estamos ahorita, en Isaías 11:2, sí. ese es el espíritu de sabiduría. Estamos o sea, estamos viendo que en la primera columna dice en Isaías 11 que esto reposará sobre nosotros el espíritu de Jehová. Al momento de nosotros ser salvos, se levanta la primera columna y es cuando Jesús, nuestro Señor Jesucristo, la roca pasa a ser la roca de nuestra fundación de nuestra casa, que somos nosotros, ¿verdad? Entonces, de ahí estamos hablando que dice que la segunda columna es de sabiduría, pero la sabiduría no se aprende, no se da así, es con la experiencia, es con el conocimiento, con lo que vamos viviendo, cómo vamos caminando, cómo vamos, ¿verdad? Amén. Amén. La manera como nosotros vamos levantando esa columna. Ahora, en Proverbios 9:1, ¿verdad? Que ponen el ejemplo, habla de la sabiduría. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Proverbios 9:1. Proverbios 9:1. Amén. La sabiduría es de Dios y no la del hombre, la Aleluya. cual se obtiene por medio de nuestro Señor Jesucristo. Recuerdan que nosotros estuvimos hablando acerca del conocimiento de la sabiduría, que hay un conocimiento humano y hay un conocimiento de Dios. Amén. Amén. Una sabiduría humana, porque Dios le da la sabiduría al hombre para crear, inventar cosas. Amén. Amén. Pero la sabiduría que Dios le da al hombre, que tiene que estudiar para inventar o encontrar, por ejemplo, ahora la vacuna que encontraron o inventos, por ejemplo, la luz, la electricidad. Esa sabiduría que Dios le dio al hombre, la sabiduría del hombre para crear cosas. Pero Amén. la sabiduría y el conocimiento de Dios es completamente diferente. Es la sabiduría de Dios y Dios es sabiduría. Amén. Amén. Todo eso se obtiene por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Primera de Corintios 1:24, si lo lee Giovanni. Primera de Corintios 1:24. Sí. Voy. Dice, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Amén. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. O sea que por medio de nuestro Señor Jesucristo, no importando judíos, griegos, nosotros, o sea, no importando el poder de Dios, es la sabiduría de Dios, es en Cristo que va a ser dada en nosotros. Amén. Aleluya. Dice, esta sabiduría de Dios edificó su casa, de manera que nosotros hoy somos casa de Dios. O sea que ahora nosotros somos casa de Dios, porque la sabiduría edifica la casa. Amén. Amén. Entonces, la sabiduría edifica la casa de Dios, pero la sabiduría es la que nos va a ir dando
la madurez, porque acuérdense que sabiduría es la madurez que nosotros obtenemos, porque es con la experiencia, el conocimiento, ya no vamos a ser bebés en Cristo, ya no vamos, amén. Pero esto también nos enseña a que nosotros debemos de cambiar nuestra actitud, nuestro carácter, que son otra cosa que vamos a estudiar más adelante, porque nuestro carácter que tenemos nosotros no es el carácter que Dios quiere que nosotros tengamos. El carácter que Dios quiere que nosotros tengamos es el carácter de Cristo. Así es. Amén. La persona que yo soy ahorita o la que sí, porque yo sigo caminando, ¿verdad? Hay cosas que he cambiado, hay cosas que tengo que seguir cambiando. No es todavía la persona que Dios quiere. Dios quiere que yo sea el varón perfecto. Quiere que yo sea la imagen de Cristo, que sea como Cristo, que piense como Cristo, que hable como Cristo. Amén. Y en lo que nosotros tenemos que seguir avanzando. Que nuestra mente no sea nuestra mente, que ya lo que nosotros pensábamos, lo que nosotros creíamos, lo que nosotros teníamos, tiene que ser cambiado, tiene que ser renovado, porque nuestra mente es la mente de Cristo. Amén. Todo eso lo vamos a ver más adelante. Pero la sabiduría es la que va a ir edificando y nos va a ir haciendo esa casa que somos la casa de Dios. Dice, cada uno de nosotros por nuestra composición molecular o ADN somos únicos, modelos exclusivos de Dios. Nosotros tenemos el ADN de Dios. Amén. Y somos modelos exclusivos de Dios. No hay nadie, no hay otra Dulce María, no hay otra Pero, no hay otra Stefana, no hay otra Mari, no hay otra Sherry, no hay otra yo, no hay, somos exclusivos. Amén. Amén. De Dios, pero tenemos el ADN de Dios, porque somos hijas de Dios. Amén. Gloria a Dios. Ahora, en Primera de Pedro 2:5, a ver si la encuentras, Vero, o si la encuentra Giovanna. A ver quién la encuentra primero. Sí, perdón, es que me llegó gente, perdón. Ay, no hay problema. Primera de Pedro 2:5. Vero. Sí, estoy buscando. Pedro yo aquí lo encuentro. Primera de Pedro, Sencilla de Santiago. La casi al final. No al final, pero sí casi. ¿Me dijiste segunda de qué? No, Primera de Pedro. Ah, perdón. Vale. Ahora ando muy desubicada. Santiago. Primera de Pedro, ¿qué número, perdón? 2:5. 2:5. Y con esto cerramos por hoy día y seguimos la próxima semana, el próximo jueves. O sea, del 2 al 5, ¿verdad? No, capítulo 2, versículo 5. Ah, perdón. 2:5. Dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Nosotros somos casa espiritual, nosotros somos la iglesia, el templo de Dios. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces, para la próxima semana
Vamos a continuar con esta clase porque no quiero que se pase el tiempo. Quiero ministrarlas, ¿ok? Amén, aleluya. Gloria a Dios. Porque vamos a pedirle al Señor, ¿verdad?